Hola, en este video se hablará de las declaraciones y leyes que aseguran la existencia de formas de convivencia justas. Índice 1. Veremos el concepto de nación, soberanía e identidad nacional. 2. Unidad y pluralidad cultural. 3. Garantías individuales y derechos sociales en la legislación vigente. 1. Concepto de nación, de soberanía e identidad nacional. Nación. Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno. Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. Soberanía. Se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder en sus representantes. La soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. Este principio señala que la Constitución es el fundamento o la base principal del ordenamiento jurídico, por lo que no puede existir norma que esté por encima de esta. Identidad nacional. La identidad nacional es una conciencia social que da sentido de equivalencia y pertenencia del individuo y su comunidad con el Estado nacional, y se diferencia de otros estados afirmando su unión o independencia ante otras comunidades, en función de rasgos específicos. La fuerza integradora fundamental de esta unión es su historia común, reforzada mediante estructuras políticas, económicas y sociales. La identidad nacional no solo alude a los rasgos físicos que distinguen a los pueblos. En efecto, para que un pueblo pueda constituirse en nación requiere delimitar su espacio geográfico en el cual manifiesta en distintas expresiones su cultura. Sin embargo, la conciencia de identidad nacional se enraiza en los aspectos moral y espiritual del ciudadano, lo que es soporte y cimiento de la integridad territorial. 2. Unidad y pluralidad cultural. Unidad cultural. En toda cultura, una unidad es simplemente algo que está definido culturalmente y distinguido como identidad. En toda cultura, una unidad es simplemente algo que está definido culturalmente y distinguido como entidad. Puede ser una persona, un lugar, una cosa, un sentimiento, una situación, una fantasía, una alucinación, una esperanza o una idea. El pluralismo cultural acepta la presencia, coexistencia o simultaneidad de poblaciones con distintas culturas en un espacio territorial y social, ya sea en una entidad supranacional, en un estado-nación o en una nación sin estado. Para el pluralismo cultural, la diversidad cultural es positiva y enriquecedora, pues evita a toda costa homogeneizar a la sociedad. En él, todas las expresiones culturales, étnicas, lingüísticas y religiosas están llamadas a formar parte de la comunidad sociopolítica para desarrollarse, sin la represión de ninguna cultura mayoritaria. En otro sentido, el pluralismo cultural aspira a una comunidad en la que las personas son iguales en derechos, obligaciones y oportunidades, pero al mismo tiempo es respetada su distintividad cultural, lingüística, religiosa, etc. Tenemos el multiculturalismo e interculturalidad, que son dos modalidades del pluralismo cultural que se han venido adoptando en forma determinante en el campo de la educación. El multiculturalismo obedece también a los principios de igualdad y de diferencia. Sin embargo, se ha considerado como una concepción pasiva, pues todas las sociedades son dinámicas. El multiculturalismo ha quedado rezagado para darle paso a la interculturalidad. Los ataques que ha recibido el multiculturalismo provienen del nuevo racismo que ve en él una amenaza a la identidad nacional o la identidad homogeneizante, estática y centralista de algunos países, pues la multiculturalidad, según sus detractores, no ha sido capaz de ofrecer un proyecto de cohesión social a la comunidad sociopolítica en la que habitan las diferentes etnias. El nuevo paradigma interculturalista que se trata de aplicar en los diversos campos de la política pública, la social y la educativa, ha venido a complementar al multiculturalismo, pues este también se fundamenta en los principios de igualdad y de diferencia, pero agrega un tercer principio que consiste en interacción positiva que representa una contribución genuina a la concepción de la multiculturalidad. En otras palabras, su aportación radica en que pone énfasis en el terreno de la interacción entre los sujetos o entidades culturales completamente diferentes.
3. Garantías individuales y derechos sociales en la legislación vigente. ¿Qué son las garantías individuales? Son derechos fundamentales que los ciudadanos mexicanos gozan, de acuerdo con la Constitución, que versan sobre la libertad, seguridad, igualdad y propiedad. Las garantías individuales están contenidas en el título primero, capítulo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comprenden un total de 29 artículos de distinta índole, todos circunscritos a los derechos que como mexicanos tenemos dentro del territorio nacional y en las diferentes embajadas en el extranjero que también forman parte de la propiedad nacional. A continuación, se citarán de forma resumida los artículos. Artículo 1. Derechos humanos. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Artículo 2. La nación mexicana. La nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Artículo 3. Derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción décima del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional. En la independencia y en la justicia promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza de aprendizaje. Artículo 4. Igualdad del hombre y mujer. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. La alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, el Estado lo garantizará. La protección de la salud, un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Artículo 5. Libertad de profesión. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de un tercero o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.
La ley determinará en cada entidad federativa cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial. En cuanto a los servicios públicos, solo podrán ser obligatorios en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Artículo 6. Libertad del acceso a la información. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole para cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiofusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.